En este video vamos a ampliar las explicaciones sobre funciones y algunos conceptos que están vinculados a ella. Una forma de presentar la función es a través de una terna en la que aparecen indicados el conjunto dominio, el codominio, es decir, la función f de x que va de reales en reales, tal que esa función f de x está dada por la fórmula 3x menos 1. Esta es una forma de presentar la función que ustedes deben conocer, en la que nos queda a la vista el dominio, el codominio de la función, es decir, los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente y su fórmula. A partir de allí uno puede construir una tabla de valores en la que elegirá arbitrariamente algunos valores del dominio para la variable independiente y obtendrá, reemplazando esos valores en la fórmula de la función, los correspondientes valores de función. Por ejemplo, si elegimos el valor x igual a 0 y lo reemplazamos en la fórmula de la función, 3 por 0 es 0, menos 1 menos 1, ese es el valor que le corresponde para x igual a 0, el valor menos 1. Cada renglón de la tabla es un punto del plano. Por ejemplo, 0 menos 1 es este punto que está marcado acá en rojo. 1, 2 no está marcado, pero ustedes lo pueden ubicar perfectamente en la representación gráfica. Esta función es una función lineal. La gráfica que la representa en el plano es una recta y decimos que es una función creciente, un concepto que también ha sido trabajado en alguno de los videos y en la guía de funciones, porque fíjense lo que dice, una función es creciente cuando a medida que x toma valores cada vez más grandes, la función también toma cada vez valores más grandes. Lo podemos ver en la tabla y lo podemos ver acá en el gráfico. Fíjense, cuando pasamos de 0 a 1, la función crece para la coordenada x. Y la función pasa de menos 1 a menos 2, también crece. Si lo miramos en el gráfico, a medida que x toma valores cada vez más grandes, supónganse, para 1 la función vale 2 y para 2 vale 5. Y así podemos ver con cualesquiera dos valores de x de la función. Esa función se dice entonces creciente. Pasemos a otro ejemplo. Esta es otra función g de x, también con dominio real y codominio real, y la fórmula es menos x. G de x es igual a menos x. Quiere decir que cuando ustedes elijan los valores de x, el valor que le corresponde de la función será el opuesto al de x. Bueno, el 0 no tiene opuesto, así que le corresponde el mismo valor. A 1 le corresponde su opuesto, que es menos 1, a 2 menos 2, a menos 1, 1. Y si ubican cada par de puntos de estos en el plano, obtendrán una gráfica que es la que está representada acá en los ejes x, y. Esta función, a diferencia de la anterior, es una función decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que x toma valores más grandes, se incrementa, la función decrece. Como lo pueden observar, eligiendo dos valores de x cualesquiera que muestren que x crece, ¿no? Cuando se pasa de 0 a 1, x crece. Cuando se pasa de 0 a 2, x crece. Entonces, fíjense que los correspondientes valores de función también manifiestan ese decrecimiento. Fíjense, si ustedes eligen en el gráfico para x menos 3, la función vale 3 y para x0 vale 0. A medida que x toma valores cada vez más pequeños, la función también decrece. Hablemos en este ejemplo de los extremos absolutos y relativos, no es más ni menos que la función presentada en el primer ejemplo. Esta función, como bien lo dice acá, tiene dominio real o también, si lo expresamos como un intervalo, desde menos infinito a más infinito. Fijémonos, ¿qué es el máximo absoluto de una función? El mayor valor que toma la función en su dominio. ¿Sí? Como el dominio es el conjunto de los números reales, y yo acá pude graficar una parte de la función, no toda,
observen ustedes que esta función seguirá tomando cada vez valores más grandes a medida que x toma valores más grandes, y si x toma valores cada vez más pequeños, la función también tomará cada vez valores más pequeños. Pero no puedo encontrar ni el más grande de todos ni el más chico de todos, porque siempre va a haber otro que lo va a superar. Entonces, por eso decimos que máximo absoluto no tiene y mínimo absoluto tampoco tiene. Y máximo relativo y mínimo relativo tampoco tienen, porque no hay ningún intervalo cercano a algún valor de x en el que la función pase de crecer a decrecer y ahí me estuviera mostrando un punto extremo o un máximo o un mínimo relativo. Observemos ahora que hablamos de la misma función que en el caso anterior, pero su dominio es el intervalo cerrado -1, 2. Es decir, la función está definida desde el valor de x menos 1 hasta el menos 2. Por eso la gráfica ahora está acotada a ese dominio, que ya no es el conjunto de los reales, sino todos los números reales comprendidos entre -1 y 2, inclusive -1 y -2, porque el intervalo es cerrado. Observen ustedes que en este intervalo, en este dominio, sí hay un máximo absoluto, porque hay un valor que es el mayor que toma la función en su dominio y que es el que se corresponde a x igual a 2. Cuando x es 2, la función vale 5 y ese es el mayor valor que toma la función en su dominio, es el máximo absoluto. En tanto que también hay un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque hay un menor valor que toma la función para este dominio, que es el que corresponde a -4. Ese es el valor del mínimo absoluto, que no es más ni menos que el menor valor que toma la función en su dominio, y en correspondencia al valor x menos 1. Bueno, espero que haya servido esta explicación para que ustedes puedan interpretar un poquitito más estos conceptos y trabajar en los ejercicios que proponen la guía.